Bueno, nosotros estamos, es un posgrado que pertenece a la Universidad de los Andes. La universidad, su sede principal queda en Mérida, Venezuela, y esta es una especialización en gerencia de la construcción de edificaciones que está adscrita a la Facultad de Arquitectura y Diseño. Sin embargo, en la mayoría de nuestros estudiantes, así como la mayoría de los profesores, son ingenieros civiles. También contamos con ingenieros en construcción civil, arquitectos. Ese es más o menos los profesionales que manejan la especialidad. Y al ser una especialidad en gerencia, también compartimos con profesores del área de las ciencias económicas, contadores y economistas para, obviamente, complementar los estudios que tienen que ver con la parte financiera, para el manejo de todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Estos estudiantes, los que están hoy conectados, pertenecen a la corte número 6. Es una especialidad relativamente joven, apenas tenemos 10 años desde que fue creada. Y también los estudiantes pertenecen al primer semestre. En el primer semestre, y la materia en particular, la que se está dictando, es sistemas de información y simulación. Entonces tiene que ver con toda esta parte digital para la gestión de los proyectos de construcción. Eso es en líneas generales. Genial. La verdad que nuestra misión como empresa es poder potenciar el crecimiento de empresas ejecutoras de proyectos en América Latina. Sentimos una gran brecha que hoy día existe, entendiendo desde México hacia abajo, hay una analfabetización digital que nosotros llamamos, y hay una resistencia a todas estas herramientas que están disponibles, y así como hoy día es tan fácil abrir una cuenta en Facebook o es tan fácil subir una fotografía a Instagram, hoy día nosotros fuimos transformando esa facilidad en una perspectiva un poquito más amplia de cómo llevar el management de un proyecto. Entonces, de esa forma hoy día logramos que un sistema que fuese amigable desde el punto de vista administrativo, como también desde el punto de vista operacional. El 90% de los sistemas que hoy día ustedes pueden encontrar, generalmente se realiza la actividad y luego tengo la sobrecarga laboral de cargar la información para poder efectivamente emitir un informe, etc. Nosotros rompimos esa barrera, y esa barrera la rompimos pensando en que esto sea una herramienta para todas las personas que se desarrollan dentro de la operación, y esa herramienta permitiera tanto a los operarios como a los administradores facilitar la labor del día a día, y la consecuencia es la información que se entrega, la información que se recoge, los respaldos, etc. Entonces, de esa forma, logramos cambiar un poquito, digamos, la visión de cómo llevar hoy día los proyectos. Así que no sé si entiendo un poco, se logró comprender un poquito, digamos, Claro, sí, excelente. Genial. Bueno, la idea es que más que sea un monólogo, se pueda compartir, efectivamente, digamos, de experiencias que hayan tenido, de cosas de inquietudes que tengan. La verdad es que hoy día hay que entender que también nosotros somos una empresa joven, la verdad es que en un promedio nos supera los 40 años, y obviamente, digamos, eso también, digamos, hay recursos humanos frescos que va tratando de innovar y buscar, etc. No sé si hay algún punto de vista que quieran ver de los proyectos. En general, digamos, les puedo ir compartiendo un poquito de la experiencia. Ahí la idea es que ustedes me vayan comentando hacia dónde quieran orientar esta conversación. Bueno, una de las cosas que yo le comentaba a los estudiantes que queríamos en cierta manera ver era las ventajas y lo que ofrece el uso de estos software, o en particular lo que ofrece Proyecto Pro en lo que es la gestión de los proyectos, ¿no? De cómo la información que está en la nube, de que, por ejemplo, que se puede utilizar la aplicación móvil, la manera como tú puedes estar al tanto lo que está sucediendo en obra o lo que está sucediendo en el proyecto, y lo que yo puedo llevar también administrativamente en la organización, ¿no? Perfecto. Mira, antes de entrar al sistema propiamente tal, aquí, como les comentaba yo, digamos, nosotros como latinoamericanos tenemos la gran barrera de esta sensación que la analogía es la que nos cuida, que el papel, que la carpeta es la que
que tenemos física con la firma, digamos, es la que hoy día nos respalda. La verdad que dentro de la implementación de Project Pro en las diferentes empresas, muchas veces esta acción de generar documentación, que tengo que llenar la ficha, que la tengo que imprimir, que llevarla donde el jefe para que la firme, no que el jefe llega 2 días después porque está en una reunión, etcétera. Toda esa acción que significa más trabajo está mucho más arraigada de la simplicidad que se puede llevar por un sistema en donde la persona que autoriza lo puede hacer a través del teléfono, a través de un clic, etcétera. Y ahí es donde, dentro de lo que ustedes desarrollen a futuro, se van a encontrar con unas principales perezas, por decirlo así, de los principales inconvenientes, que es romper esta inercia del trabajo más largo por algo más dinámico y más cómodo. Ahora, cuando nosotros nos fuimos dando cuenta de toda esta situación, también nos sentimos con la responsabilidad de decir, oye, ¿y por qué no rompemos con esto más allá del sistema? ¿Por qué no, finalmente, digamos, aquellas personas que estén interesadas en avanzar en este mundo, le damos también la posibilidad de trabajar con otras empresas a nivel internacional y también americano? Y ahí en donde los próximos meses estamos prontos a lanzar la Academia de Project Pro. ¿Qué consiste la Academia? Que profesionales como ustedes que puedan hacer el curso de Project Pro, del management, manejar la plataforma, van a poder entrar en una bolsa laboral y trabajar con empresas americanas o de Latinoamérica, digamos, en base a ser expertos en el management de Project Pro. Hoy día tenemos clientes que se desarrollan efectivamente en Estados Unidos y gracias al cambio horario, hoy día tienen profesionales que se desarrollan, por ejemplo, en India y aprovechan el cambio horario para dejar las actividades, toda la parte administrativa se desarrolla en la noche y el otro día, finalmente, digamos, uno llega a trabajar con las faenas ya desde el punto de vista administrativo avanzadas. Y eso quiere decir, digamos, que hoy día la barrera de poder trabajar para una empresa americana está rota en el sentido positivo de que se puede realizar y obviamente, digamos, Project Pro es una plataforma que les va a permitir poder apalancarse en ese sentido y trabajar con una empresa a distancia. Así que son varias ventajas que se va llevando desde esa perspectiva. Para mostrarles el sistema, la verdad que les voy a mostrar el sistema ahora. Lo principal que se tiene que tener claridad de que nuestro sistema no tan solo es para edificación. Es decir, cualquier persona que quisiera liderar un proyecto, puede ser de un evento deportivo, por ejemplo, cualquier cosa, cualquier proyecto que tenga un objetivo claro, es decir, hacer un edificio, por ejemplo, completar este evento deportivo, etcétera, va a tener un objetivo en el macro y va a tener, obviamente, actividades. Estas actividades van a tener, obviamente, digamos, un presupuesto asociado y un tiempo estimado. Y desde esa perspectiva, ese tiempo y ese presupuesto es lo que nosotros tenemos que controlar. Ahora, ahí es donde entramos, digamos, con la función cómo controlamos y cuál es la perspectiva que tenemos y cómo involucramos a todas las personas que operan dentro de la organización a que participen de esto y obviamente la información colabore en una sola perspectiva. Así que teniendo ese parámetro, digamos, avanzado, les voy a compartir un poquito cuál es la interfaz. Ya se ve. Genial. Ya, si ustedes se fijan, nosotros aquí tenemos la página web de Project Pro. Aquí lo positivo es que no hay que instalar ningún sistema, a excepción de los dispositivos móviles, que se baja la aplicación y se instalan los dispositivos móviles. Y los dispositivos, esta aplicación que está en los dispositivos móviles es una herramienta para que todos aquellos que colaboran en el proyecto puedan ocuparla. Para poder ingresar al sistema, nosotros iniciamos sesión, colocamos nuestro nombre de usuario y contraseña y aquí ya ingresamos dentro del sistema. Es decir, si se fijan acá, hay un sistema bastante limpio en donde hay 5 columnas para poder reflejar toda la información. En la columna de la derecha, que es empresa, en esta columna ustedes es donde está su base de datos, es decir, sus proveedores, los clientes, los catálogos de productos, en definitiva, digamos, todo lo que es bodegaje, es decir, todo lo que es propio de la empresa, el ADN con lo cual se va a formular este proyecto. No sé si el concepto de análisis de precio unitario lo manejan. Sí. Ya, el análisis de precio unitario es una tremenda herramienta porque obviamente yo desgloso una unidad de medida y sobre esa unidad de medida determino cada uno de los productos. Y eso permite, finalmente, digamos, tener una información mucho más rápida y la ventaja que tiene Project Pro es que cuando yo modifico un producto, ya sea, por ejemplo, un saco de cemento, el sistema inmediatamente dice, ok, este saco de cemento, ¿en dónde lo estoy ocupando? Y va y actualiza todos los análisis de precio unitario
que ustedes tengan involucrados, por lo tanto, es una sola vez la actualización de precios. Y eso se produce acá en el catálogo. Ahora, lo importante es que estos análisis de precios unitarios que yo tengo aquí a mi derecha, que es el ADN de la empresa, porque hay que entender también que cada empresa tiene sus propios análisis de precios unitarios, porque dependiendo, estos precios pueden cambiar dependiendo de la ubicación geográfica, del nombre, de la cantidad, del rendimiento, de la mano de obra. Son 1000 factores, por eso esto es información, la verdad que es bastante privada de cada empresa. Esta información, que es producto de la experiencia de cada empresa, sirve para poder yo confeccionar mis presupuestos, que se van a confeccionar acá a la izquierda en proyectos. Es decir, vuelvo a repetir, aquí está la información, digamos, de la empresa, interna de la empresa, y esto me va a permitir poder tener, digamos, toda mi información resguardada acá. En la segunda columna tenemos una información del punto de vista de reportes y el management del proyecto en forma macro. Es decir, yo aquí voy a conjugar todas las variables y voy a ver del punto de vista de financiero, de ubicación del proyecto, etc. Luego vamos a pasar por ahí. Del punto de vista de las actividades, aquí viene todo el control de tiempos, de asignación de tareas, es decir, por ejemplo, Luis le asigna un trabajo a María y todas estas tareas van quedando registradas acá y la completación de ellas también, así como los tiempos involucrados. Esa es la perspectiva del punto de vista de programación. Del punto de vista transaccional, aquí está enfocado esta columna principalmente en aquellas personas encargadas de adquisiciones y de pagos. Es decir, yo aquí voy a poder ver órdenes de compra, voy a ver facturas de mis proveedores, que debo, subcontratistas o clientes. No sé si están asociados con las órdenes de compra o órdenes de trabajo. Sí, orden. Perfecto, genial. La verdad que, digamos, en algunos países una orden de compra es prácticamente un contrato, por lo tanto, esa autorización también, digamos, se lleva desde acá. Y aquí, en la parte principal, vamos a encontrar todos los proyectos que están activos y una perspectiva rápida y dinámica de qué es lo que estoy viendo y cómo se conjuga la información acá. Así como también algunos costos internos de la empresa misma y algunas coordinaciones de visita. Y básicamente, aquí tenemos el tablero de operación. Ahora, dentro de esta perspectiva, cada uno tiene una visualización distinta. Por ejemplo, a alguien de operaciones seguramente va a manejar información diferente que el de adquisición y finanzas. En esa perspectiva, el sistema va detectando las faenas que corresponden a cada uno de ellos, y yo cuando llego en la mañana el día lunes a la oficina, el sistema me dice y me marca aquí que tengo 74 actividades que corresponden a mi rubro, a mi función que no he completado, 38 y así sucesivamente. Es decir, el sistema nos avisa de qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que llegar a hacer. Por lo tanto, la incorporación de alguien nuevo al proyecto, inmediatamente el sistema va a detectar y les va a indicar cuáles son las primeras cosas que debería atacar. Cuando nosotros lo llevamos a una perspectiva de gestionador de proyectos, es decir, de una posición efectivamente, digamos, de ser el estratega de cómo voy a desarrollar todo esto, aquí toma alta relevancia lo que es el dashboard. El dashboard tiene por función poder, digamos, presentar la situación que está ocurriendo en diferentes proyectos y en diferentes perspectivas. Por ejemplo, yo aquí tengo un proyecto que tiene 17 actividades, de las cuales 6 están completadas. Es decir, aquí estoy mirando la información que todos los colaboradores están nutriendo al sistema, como también puedo tener una perspectiva del punto de vista financiero, es decir, cómo estoy con respecto a mis presupuestos, cuánto es lo que tengo pendiente de pago, del punto de vista físico, tareas que estén pendientes en cada uno de los ítems, y eso, obviamente, digamos, yo lo puedo complementar con más información. Cotizaciones le llamamos nosotros a las presupuestaciones o estimaciones que enviamos a los clientes y obviamente, digamos, que están sujetos a revisión. Puedo también tener una perspectiva del flujo de dinero, de cómo se va a comportarse con aquellos proyectos que yo me adjudiqué, que están en proceso, aquellos que perdí, y voy a poder tener una proyección financiera de cómo va a ser, ya sea desde el punto de vista mensual, trimestral o incluso semanal. Aquí se conjugan todos los proyectos. También, digamos, puedo ver las facturas que yo debo a mis proveedores, las actividades que están pendientes, las órdenes de cambio, es decir, aquellos proyectos que están sufriendo cambios y están sujetos a aprobación por parte de los mandantes. Toda esta información, digamos, se ve desde acá. Ahora, lo positivo de esto es que aparte de tener estos tableros predefinidos, yo aquí puedo cambiar la perspectiva que a mí me interesa ver. Porque, por ejemplo, a alguien que trabaja desde el punto de vista de operaciones, a lo mejor no le interesa el flujo, pero sí le interesa saber cuántas órdenes de subcontratación tiene abierta, o le interesa saber, efectivamente, digamos, alguna otra actividad que esté aquí considerada. Y yo aquí guardo mi perfil para poder ver lo que realmente
mi función necesita. Entonces, aquí vemos cómo se conjugó toda la información y voy a volver atrás para mostrar una perspectiva diferente. Eso lo encontramos aquí en análisis de reporte. Lo que me interesa hoy día es mostrarles cómo se ven los proyectos y cómo se conjuga la operación de terreno. Aquí en los proyectos, que es donde se desarrolla la operación, yo voy a entrar y aquí el sistema me va a mostrar de forma inmediata la salud financiera de mi proyecto. Es decir, todos los colores, aquí tengo un proyecto 1 que está activo, quiere decir que está en marcha. Todo lo que es en verde, en azul y celeste significan aquellos proyectos en los cuales estamos trabajando su presupuestación. Y aquí a la derecha voy viendo, digamos, cómo es su operación interna. Es decir, este proyecto, en forma inmediata, el sistema me dice que está con una utilidad de 9.28%. Si el proyecto estuviese, en definitiva, digamos, con alguna diferencia contra el presupuesto, inmediatamente cambio de color y me muestra en rojo la actividad que yo esté perdiendo. Aquí están todos proyectos positivos, así que hermoso. Y acá, por ejemplo, me muestra los ingresos que yo he tenido por parte del cliente y los costos comprometidos que yo tengo hacia la operación interna. No sé si se entiende, digamos, un poquito la información que se nutre desde acá. Sí, bueno. Genial. La verdad es que nosotros tratamos, si se fijan, la filosofía nuestra es que esto sea dinámico, que no se necesite ser un ingeniero para poder digerir la información, y aquí lo importante no es la carga de información, es la toma de decisiones que hay con respecto a esto. Ahora, cuando queremos ingresar dentro del proyecto, aquí voy a ingresar dentro del proyecto, ya comienza a verse información ya más tangible de esto. Y empezamos a mostrar información un poquito más detallada, haciendo mención cuántos son los ingresos y sobre todo, digamos, los costos comprometidos y cómo están referente a su presupuestación. Y lo mismo mostramos con colores en cuanto a los materiales, en cuanto a la mano de obra, en cuanto a la subcontratación, es decir, teníamos presupuestado, qué sé yo, 6 millones de dólares y hemos gastado 2. Esto lo va mostrando el sistema, así tal cual como ven, en colores. Ahora, ¿qué pasa dentro del sistema? Vamos a meternos dentro del proyecto. Y aquí vamos a ir a la planificación y seguimiento. Es decir, una vez que hemos confeccionado nosotros el presupuesto, ese presupuesto se aprueba y comienza la operación. La verdad que, en mi experiencia gestionando proyectos, los principales fracasos no están en la parte de presupuestación. Porque en la parte de presupuestación, la verdad que es un equipo reducido quien hace y quien se mentaliza en poder estimar los costos. Y por lo general siempre quedan un poquito pasaditos para poder tener un margen de seguridad. Ahora, supongamos que este equipo de presupuestación, la verdad que dudo que sea más allá de 5 personas como máximo, dependiendo del proyecto. Si se fijan, el rango de error está en 5 personas. Pero cuando ejecutamos el proyecto, el rango de operación se multiplica a 200 personas. Y ahí realmente es donde están las fugas y donde están los problemas y donde ocurre toda la parte, digamos, de vulnerable del proyecto, que es en la ejecución. Dentro de eso, nosotros tenemos diferentes perspectivas. Tenemos una perspectiva desde el punto de vista del costo del proyecto, es decir, separado por cada una de las actividades, y dentro de este costo del proyecto, el sistema nos va diciendo cuánto nosotros tenemos presupuestado y cuánto es lo que hemos gastado. Y inmediatamente, si yo reviso, me muestra con colores en cuál de los 3 ítems estoy yo fuera de presupuesto, y aquí obviamente me lo muestra sobre el ítem de subcontratación. Y así voy revisando yo cada una de las partidas y esto se genera a través de las órdenes de compra, etc. Cuando uno configura nuestro sistema, hay dos formas de poder definir las alertas. Quiero la alerta con hechos consumados, es decir, cuando yo pagué la factura, o cuando estoy generando la orden de compra. Y ahí depende del criterio de cada empresa. Definiendo ese criterio, siempre va a encontrar con color azul aquellos presupuestos que estén dentro de margen y obviamente con rojo aquellos que están fuera de margen. Y aquí uno puede ver el detalle en dónde se generó y por qué se produjo, y empezamos a revisar las órdenes de pago, quién realizó la orden de pago, es decir, toda la información del punto de vista financiero. Cuando nosotros cambiamos la perspectiva y ya nos sacamos la gorra de la parte de control de finanzas y nos colocamos la gorra, obviamente, digamos, de aquella persona que ejecuta la actividad, vamos aquí y cambiamos la perspectiva a ver fechas y progresos. ¿Qué significa esto? Que el sistema cambia la perspectiva y me dice si esta actividad fue concluida y en qué periodo. Y si yo reviso dentro de esta actividad,
voy a encontrarme con la información del seguimiento de la actividad, es decir, qué porcentaje de producción se encuentra realizado, y me voy a encontrar con la fotografía asociada a esa actividad. Por lo tanto, esta fotografía la cargó la persona que ejecutó en terreno, es decir, oye, estoy con el 1%, estoy con el 100%, y él acredita mediante la fotografía que subió el dispositivo móvil. Por lo tanto, la persona que está haciendo seguimiento a la operación va a poder encontrarse definitivamente, digamos, con esa perspectiva. Así como también va a poder encontrarse con cómo ha sido la progresión del rendimiento. Es decir, en qué fecha se completó el 13%, en qué fecha se completó el 28%, y esta es toda información que van nutriendo nuestros colaboradores al sistema. Y obviamente, digamos, con los respaldos de las imágenes que van subiendo a la aplicación móvil. Entonces, toda la información, ya llevamos la información del punto de vista financiero, como también el punto de vista operacional, se va llevando desde acá, así como también, digamos, los costos asociados a cada mano de obra. Es decir, nuestra aplicación móvil puede permitir, obviamente, el control de asistencia y también la asignación de recursos dentro de las faenas de proyecto. Y por último, tenemos la perspectiva de ver esto en una planificación Gantt, en donde nos va a mostrar cada una de las actividades, y estas actividades van a poder verse efectivamente, digamos, en la distribución a lo largo del tiempo. Y si se fijan, aquí las actividades, si marcan un clic o un OK, quiere decir que fueron actividades que fueron concretadas en un 100%. Y para aquellas personas que les gusta la planificación financiera, en la parte inferior, si se fijan acá, se van a encontrar con una proyección financiera de la necesidad que va a tener el proyecto a lo largo del tiempo. Y si yo sufro alguna modificación en el tiempo, esta distribución de costos se ve influenciada, obviamente, de acuerdo a la modificación que yo haga en las partidas. Por lo tanto, en todo momento van a poder saber la necesidad financiera que tiene su proyecto desde el punto de vista de meses, de años o incluso, digamos, por día. Entonces, hay diferentes perspectivas de cómo poder ver esto. Y volvemos aquí a la parte del proyecto. No sé si me he logrado explicar un poquito de la herramienta hasta el momento. Sí, yo tengo una duda. Adelante. Y tiene que ver con el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, él se crea automáticamente. Por ejemplo, no se crea automáticamente. La vinculación entre cada una de las partidas se la da el administrador. Y como también la duración del tiempo. Ok, porque por ejemplo, yo puedo tener en Project una planificación que hice de mi proyecto, ¿verdad? Y ahí se me generan unos diagramas. Yo no es que pueda importarlo o exportarlo, sino que yo podría validar ese diagrama o esa planificación que hice en Project y luego validarla con esta que está acá, o ahí es donde no me queda claro. Ok, voy introduciendo los datos, pero luego cuando voy ahí en ver, él se me va a crear tal cual como está sucediendo. Lo que yo veo es que no es una planificación, sino que es tal cual lo que está sucediendo en obra, lo que queda allí, ¿no? Mira, te lo planteo al revés. Partamos de a ver, la verdad que Project es una tremenda herramienta y es así como el Excel y es infinita, y por más que uno descubre y va encontrando más cosas y es fascinante. Aquí hay que entender de que nuestra intención es nosotros ir trabajando con aquella empresa o aquel emprendedor que va creciendo en su estructura y va creciendo profesionalmente. Por lo tanto, la verdad que nosotros consideramos de que nuestro perfil no tiene Project, Microsoft Project. Ajá. Y en definitiva, digamos, y pagar la licencia de Microsoft Project, obviamente, digamos, involucra un costo que no todas las empresas están dispuestas a asumir, y obviamente existen las alternativas de la licencia pirata, etcétera. Pero aquí nosotros lo suplimos con una sola herramienta que va a poder cubrir ambas necesidades, la necesidad de presupuestar y controlar, como también la necesidad de planificar. Ahora, la herramienta que nosotros tenemos de planificación es simple y limitada, y en definitiva, digamos, no tiene el mismo desarrollo que tiene Microsoft Project. Por lo tanto, si yo me enfoco solamente en planificar, mi recomendación, obviamente, sin duda, va a ser Microsoft Project. Ahora, si yo manejo el management de toda la empresa y quiero poder darle simplicidad y quiero poder entender efectivamente cuánto voy a gastar y si están terminadas o no las actividades, la verdad que mi recomendación, llévalo por acá y te va a simplificar enormemente la existencia con respecto, digamos, a tener 2 programaciones y 2 planificaciones. Exacto. Ahora,
Lo interesante, digamos, de esto, obviamente, digamos, si se fijan, Microsoft Project tiene mucho más avanzado en el desarrollo de cada una de las actividades, las dependencias, etcétera. Pero la facilidad como tú vinculas o desarrollas, fíjate, digamos, alguna dependencia acá, es así de simple. O sea, la verdad que no requiere grandes cambios del punto de vista o grandes conocimientos del punto de vista de la programación como para poder avanzar con alguna actividad. Sí, hice la aclaratoria, es porque ellos en la siguiente materia van a conocer el Microsoft Project y van a hacer planificación con el programa. Entonces era como para aclarar en el momento que ellos estén viendo Microsoft Project, lo que van a tener ahí y lo que está mostrando el programa. Se entiende perfectamente de que aquí yo puedo vincular más cosas y a nivel global veo mucho mejor que en el otro programa pues vería simplemente la planificación. Claro, de hecho, ahí volví un poquito, digamos, a lo dinámico, que es lo mismo que yo diga, o sea, en un Excel tú vas a poder llevar el control de costos, sí, sumar las Sí, colocar la actividad y llevar el control. Ahora, ¿cómo tú vinculas a toda la operación dentro de ese Excel? Ahí es donde queda el caos. sí. Y por otro lado, efectivamente, si yo realizo planificaciones de forma individual y yo planifico y son mis proyectos y estoy solito, la verdad que mi recomendación es Microsoft Project por la cantidad de herramientas que permite entregar. Ahora, obviamente también hay que entender de que si uno estuviese todo el día programando y planificando, ¿en qué momento miro el macro del proyecto? Y ahí es donde comienza la importancia. Ahora, Microsoft Project hay que conocerlo sin duda alguna, obviamente, digamos, para entender el macro de la programación, pero muchas veces es como esto en el colegio o en la universidad. La verdad es que pasamos por derivadas, pasamos por raíces cuadradas, etcétera, y en la vida laboral y profesional, la verdad que sumar, multiplicar, dividir, o sea, son las cuatro principales y la verdad que de la calculadora científica finalmente pasa a la calculadora del teléfono y es ahí donde nosotros entramos, Ah, en la simplicidad de poder llevar las cosas. está muy bien. Así que no sé si se logra entender un poquito la respuesta. No, perfecto, perfecto. Tratamos de simplificarle la vida más que integrar más cosas en ese sentido. Ujú. No sé si alguien del equipo hasta el momento tiene alguna duda, algo que quieran preguntar, con toda confianza. Adelante, Daniel. Yo tengo una pregunta respecto a la manera de introducir las partidas. ¿Sería igual que un Lulo o un Macprex? ¿Sabes? Porque también veo que tiene la opción de incluir las partidas y si de alguna manera es posible de guardar una base de datos de rendimiento. Simplemente Sí, me surgió esa duda. sí. De hecho, fíjate, digamos, la base de datos de rendimiento, te voy a mostrar, voy a volver atrás, aquí en la sección de catálogo, aquí nosotros vamos a tener todos nuestros productos de forma individual, como también, digamos, aquellos análisis o servicios de precio unitario. Por lo tanto, aquí tú vas a poder ver, efectivamente, digamos, los productos, por ejemplo, este aceite que está de forma individual, y como yo comenté en un inicio, si es que yo modifico este precio de aceite, el sistema inmediatamente va a buscar en todos los servicios unitarios donde esté el aceite y ya actualizó su precio. No sé si me logró ya. Sí, Y, perfecto. y lo otro que nosotros llamamos los servicios, es decir, los servicios para nosotros son los análisis de precio unitario y en esos servicios yo introduzco, por ejemplo, esta unidad se va a medir en metro cuadrado, perfecto, voy a tener materiales asociados, voy a tener mano de obra, busco la mano de obra que corresponda y asigno la cantidad de horas que yo voy a desarrollar en ese metro cuadrado, así como también los materiales, incluyo aquí el rendimiento y de esta forma yo ya tengo o el servicio por contratista. Y yo de esta forma ya tengo mi servicio unitario aquí. Toda mi base de datos está acá. Nosotros ayudamos a todos nuestros clientes a cargar todos los productos, le enviamos un formato Excel de tal forma que se los damos precargado y de esa forma es mucho más fácil poder ya ir armando estos servicios unitarios. Aquí nosotros lo que denominamos está la información confidencial de cada empresa y es totalmente importante para poder desarrollar, obviamente, digamos, los presupuestos. Cuando yo desarrollo un presupuesto, puedo, finalmente, digamos, añadirlo desde acá como un nuevo proyecto. Voy aquí, identifico el nombre del proyecto.
Vamos a salir de aquí y llego, efectivamente, digamos, a confeccionar un presupuesto que va a estar de esta perspectiva. Déjame editar esto para mostrarte un poquito. Mira, modo presupuesto. Ya. Por ejemplo, si yo quisiera agregar una nueva partida, para nosotros la llamamos fase, voy a añadir esta actividad y voy a buscar de mi base de datos, utilizar el servicio unitario. Y aquí voy inmediatamente a buscar, y si se fijan aquí yo coloco la cantidad, pongamos que esta unidad son 2000, y inmediatamente el sistema me dice todos los materiales que voy a necesitar y obviamente la mano de obra que debería considerar para esa actividad. Y ahí ya tengo la actividad cargada con las cantidades estimadas, el costo por cada unidad y el valor que va a tener esa actividad. Por lo tanto, de esa forma rápida y dinámica yo voy confeccionando la carga de mis partidas o, en este caso, digamos, la extracción de la base de datos. No sé si cumple con tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Es muy útil así esa parte de los presupuestos. Exactamente. Bien, voy a hacer el mismo ejercicio, voy a añadir una actividad, voy a mi base de datos, supongamos que esta baranda metálica, identifico cuántos metros lineales voy a hacer de la baranda metálica y el sistema me dice por defecto todos los elementos que voy a necesitar e incluso la cantidad de horas que yo necesitaría de supervisión de esa actividad. Inmediatamente coloco confirmar y nuevamente el sistema ya me arrojó mi necesidad para dar cumplimiento a eso. Pero Entonces, esa supongo que es su base de datos, ¿verdad? exactamente, esta es la base de datos, en este caso es un ejemplo, pero en este caso es la base de datos de la empresa. Ah, ok. Porque Sí. uno tiene que colocar las horas que considera que tardaría en hacer eso y esas cosas. Exactamente, y ahí es donde se produce la diferencia entre el rendimiento, obviamente, digamos, de un sector o una empresa y otra, las condiciones climáticas, a lo mejor hacer esta baranda, efectivamente, digamos, en un clima donde no es lluvioso versus otro que es lluvioso, son rendimientos totalmente distintos. Exacto. Eso es importante tener claridad, sobre todo en la dirección del proyecto, porque muchas veces les va a tocar desde el punto de vista de generar un presupuesto de un proyecto, como también desde el punto de vista de poder dirigir el proyecto, y ahí en cuenta esas variables. Por ejemplo, tienen la variable climática, la variable de distancia, que muchas veces efectivamente va a ser un presupuesto dentro de una oficina y no está la expertise de esa experiencia de haber desarrollado un proyecto en condiciones diferentes, afecta altamente, digamos, tanto el presupuesto como también los tiempos. Hola, buenas tardes. Sí, me surgió la inquietud, ahora que abren este segmento del análisis de precio unitario, si el programa te permite definir la moneda. Pues me imagino que ahí debe estar expresado en pesos chilenos. No, de hecho, ¿Se puede modificar a dólares o sí, de hecho, principalmente, digamos, euros? si bien es cierto, parte de la oficina está en Chile, también, digamos, hay que entender que nosotros somos una empresa americana que estamos en Miami y atendemos, digamos, de distintos puntos a distintos clientes. Tú puedes modificar la moneda, efectivamente, digamos, configuras tanto la moneda, los impuestos, todo eso va desde el punto de vista de la configuración, obviamente, inicial que sufre cada perfilamiento o onboarding que nosotros realizamos a cada una de las empresas. Hola, buenas tardes. Quería saber, ya que habías desplegado en una de estas pestañas que se notaba un desequilibrio en una de las partes que te hacía como una alarma en rojo, quería saber si te permitía dejar como un registro de por qué surge el desequilibrio, pues ya sea porque no se haya contemplado en un principio en la elaboración del presupuesto, o porque ocurrió un cambio en el proyecto, o bueno, no sé, por algún tema de condición de material, clima, y haya causado este desequilibrio como tal, pues dejar como un registro para, no sé, tenerlo presente, que quede en el histórico del seguimiento. Sí, mira, aquí hay que tener claridad de que la mente es frágil y este seguimiento, y muy buena pregunta todo esto, siempre nos pasa la cuenta en dónde está la información. Y aquí salta un poquito. Nuestro principal competidor hoy día para Project Pro no son las otras plataformas, es lo análogo. ¿Y a qué me refiero con análogo? Que por lo generalmente un administrador de proyectos o un manager de proyectos está con el WhatsApp por un lado, está con el correo electrónico, con el teléfono, con el libro de obras y con lo que me dijo el cliente en la reunión, etcétera. Y todo eso no queda registrado en ningún lado. Y el momento cuando los proyectos comienzan a verse alterados por ya sea condiciones de cambio, etcétera, y comienzan los conflictos, no hay nada de eso registrado ni guardado.
Eso la verdad que ha significado también, digamos, muchos fracasos en proyectos, como también ha significado para otros, teniendo los resguardos, muchas veces bien, digamos, tener esa diferencia y ese beneficio. A ver, ¿cómo solucionamos nosotros eso? Nosotros, cualquier actividad que se desarrolle dentro de Project Pro o de un proyecto, va quedando todo guardado aquí en la bitácora. Es decir, así como se generó esa orden de compra que salió fuera de presupuesto, como alguien registró una actividad de un progreso o alguien colocó una alarma, todo va quedando aquí. Aquí está el historial completo de todas las actividades, cuando entró la gente, cuando salió, o sea, no hay nada que no esté registrado acá, así como cuando también el cargo una fotografía. Por lo tanto, cualquier variación que sufra, digamos, o alteración, un proyecto, tú vas a tener el historial para poder determinar por qué obviamente ocurrió. Entonces, de esa forma tú vas a ir teniendo un registro, porque hay que entender de que el éxito del proyecto siguiente es en base a la experiencia de lo que yo recopilé aquí. Y obviamente, digamos, y el tercero se va con el segundo, es decir, todo ese enriquecimiento desde el punto de vista de la experiencia tiene que verse reflejado de alguna forma. Y eso, si no tienes una trazabilidad, la verdad que es poco probable que lo logren obtener. Por lo tanto, en ese sentido, todo está llevado desde acá. Ahora, complementario a tu pregunta, ocurre también muchas veces modificaciones o autorizaciones que hay que deben ocurrir tanto hacia el mandante como también, digamos, hacia entes que son definitivamente, digamos, autorizaciones, como por ejemplo, algún inspector técnico, autorizaciones a alguien de salud, es decir, ya, toda esa solicitud, tanto bidireccional desde el administrador del proyecto hacia los clientes o viceversa, nace desde acá, desde una sección que se llama remisiones. En esta sección de remisiones, si se fijan aquí, no es otra cosa que la información que nosotros, o solicitudes que enviamos hacia diferentes entes. Por ejemplo, voy a revisar esta que está aprobada. Yo aquí envié desde el sistema un cambio de color, y ese cambio de color fue autorizado desde este correo electrónico a tal hora, etcétera, en donde él me aprobó ese cambio de color. Y ese cambio de color puede ser hoy día un cambio de color, pero puede ser una autorización eficiente, digamos, de papeles, de documentos, etcétera. Es más, si nosotros quisiéramos enviar una remisión, por ejemplo, a un arquitecto solicitándole algún plano, yo podría pedir aquí, por ejemplo, detalle eje 1. Voy a tener un correlativo, voy a colocar el correo electrónico del cliente y la fecha límite, o de quien autorice la fecha límite, hasta cuándo tiene plazo, y yo le voy a enviar ese correo electrónico desde aquí, con la descripción, con la carga de algún archivo, algún plano, etcétera. Y lo positivo de esto es que cuando él reciba la información, porque yo aquí le estoy pidiendo que me envíe el detalle, él va a poder abrir desde su correo electrónico, cargar la información y va a llegar a nuestro sistema en un solo elemento toda la información que nosotros necesitamos. Por lo tanto, toda esa variable de múltiples canales se canaliza hoy día en uno solo, y con esta trazabilidad que te permite saber quién aprobó, cuándo aprobó, etcétera, y el famoso yo te dije, lo vimos, lo conversamos. La verdad que ha sido historia de mucho fracaso. Entonces, eso se ve respaldado acá. No sé si logré responder tu pregunta. Sí, totalmente, excelente. Genial. También me imagino que haces una carga inicialmente también de repente del lado supervisorio, tal vez existirá como quién aprueba o quién no, como para tener una referencia, ¿no? En tal caso, me imagino. Sí, de ahí en esa sección de aprobaciones definitivas y orden de compra, la verdad que nos cambiamos de tablero, y ahí te voy a mostrar dónde yo recibo el macro. Pero por lo generalmente aquí a la derecha yo hoy tengo un historial definitivamente de todo lo que yo voy recibiendo, de mis notificaciones que yo voy teniendo aquí. Aquí está ocurriendo todas las actividades que ocurren en los proyectos. Yo aquí voy mirando y teniendo conocimiento inmediato de lo que está pasando. Y a medida que van ocurriendo cosas, esto se va actualizando en forma automática. Adelante. Buenas tardes. Yo quería saber con qué otra base de datos es compatible Project Pro. Porque, por ejemplo, yo tengo una base de datos de más alrededor de 10.000 partidas ya con análisis de precios. ¿Cómo hago yo para llevarlas a Project Pro? Igual que presupuesto y bromas que ya tengo elaborado, porque no los voy a meter a mano toda mi experiencia laboral con análisis de precios. Esa es mi inquietud.
Ya, cuando nosotros realizamos la activación a nuestros clientes, le enviamos un formato tipo, porque seguramente toda esa información tú la tienes en un formato, y nosotros para poder compatibilizar te enviamos un formato también en Excel como para que puedas acomodar ahí la información y nosotros la precargamos. De esa forma te ayudamos ahí con esa información. Ahora, cuando ya hay proyectos activos, la verdad es que el sistema te permite la exportación, es decir, tomar el archivo Excel también en base a un formato y te lo carga por defecto de forma automática. De hecho, tenemos algunos videitos por ahí de cómo se realiza esa actividad. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda. El sistema, el programa Project Pro, ¿tendrá algún sistema para buscar los mejores proveedores, o sea, para buscar los mejores precios en los materiales y en ese sentido, maneja algo así el programa? ¿O eso No. lo se encarga alguien de buscarlo directamente? Ya mira, cuando estamos en la etapa de nosotros de solicitar el requerimiento de un material, por ejemplo, voy a entrar aquí dentro de un proyecto, voy a buscar alguna actividad y vamos a ver un material. Por ejemplo, yo aquí tengo que comprar de este producto 10 unidades. Cuando yo voy a iniciar el proceso de compra, selecciono, fíjate, digamos, a los proveedores que voy a enviar o selecciono un tipo, digamos, de orden de compra abierta. ¿Y esto qué quiere decir? Que en definitiva, digamos, yo selecciono el proveedor y lo envío desde el sistema. Es decir, yo puedo enviar este producto a diferentes proveedores desde el sistema. Y la ventaja que tiene esto es que les va a llegar a los proveedores que yo designe la necesidad de forma automática. Es decir, yo obviamente, digamos, tengo que tener precargado mis proveedores o los proveedores más usados en la región y yo puedo seleccionar que le llegue a todos de forma automática el producto sin necesidad de estar descargando y enviando, sino que lo envío desde el sistema. Y obviamente, digamos, ese envío desde el sistema a los proveedores va a quedar aquí registrado y también de eso yo voy a poder tener, si se fijan aquí, con color azul, aquí están todas las solicitudes de materiales que yo he hecho. En verde significa que las estoy comprando y en celeste significa que solamente las estoy cotizando. Por lo tanto, yo aquí tengo claridad de que estoy cotizando ese producto. Buenas tardes. Mi pregunta sería, si yo voy a iniciar, o sea, desde el principio, utilizar el programa, ¿dónde podría yo ver la estructura de costo o estructura del APU y dónde yo podría modificar esa estructura? En la sección de catálogo, aquí va a estar todo lo que signifique costos desde el punto de vista de armar tu análisis de precio unitario y tu estructura de costo por partida, va a estar aquí, en catálogo. Y ahí también vas a encontrar los productos de forma individual para que tú puedas modificar, cuando hayan variaciones de precio, tú puedas tomar ese producto y tan solo con modificarlo una vez, todos se actualicen de forma automática. Iniciar, o sea, desde cero, voy a utilizar el programa, yo me imagino que no voy a tener ningún tipo de producto, ningún tipo de, por decir, oficio, de personas de oficio, o sea, no voy a tener nada, voy a tener en cero el programa, ¿verdad? Sí, pero lo que no, si bien es cierto, el programa va a estar en cero, la verdad es que no vas a estar solo. Y ahí es donde nosotros, fíjate, digamos, hay una persona que te va a enviar, cuando tú contratas el servicio, te va a enviar una serie de preguntas y obviamente desde cuántos participan en la empresa, cuáles son sus funciones, el formato de tu análisis presentado. Y si no tienes nada de eso, nos dice y nosotros te vamos ayudando en base a una carga de archivos, obviamente, digamos, de referencia. Y todo ese proceso de onboarding, nosotros la verdad que nos encargamos de que queden andando, porque, insisto, nosotros partimos de la base de la analogía digital y obviamente, digamos, es ahí donde hacemos el total trabajo de poder acompañar en ese sentido. La verdad que como política Project Pro a nosotros no nos sirve mucho que un cliente compre la licencia y quede en el olvido y nunca más la ocupó. Al contrario, nosotros necesitamos, obviamente, digamos, que ocupe la licencia, que le saque el jugo a su proyecto y que obviamente sea una herramienta de trabajo tanto para él como para sus colaboradores. Y yo estuve viendo en la descripción que ustedes tenían un acompañamiento de aproximadamente, cuando se compra la licencia full, de un mes. Es decir, no están solos, van guiando a la persona en todo ese proceso, ¿no? Sí, de hecho, fíjense, ahí hemos tenido diferentes situaciones, porque una cosa es el sistema y lo otro es cuál es el apoyo humano que hay detrás del sistema. Y ahí, en ese sentido, la verdad es que nos hemos dado cuenta, a medida que va este proceso de onboarding, de ir conociendo el sistema, mientras más conocimiento tenga nuestro cliente, en definitiva, digamos, menos servicio de postventa va a pedir. Ahora, ese servicio postventa, ¿qué significa? Que la verdad es que hoy día están las herramientas que yo puedo enviar un WhatsApp directo al ejecutivo y decir, oye, ¿sabes qué?
necesito ayuda con este tema, o no me quedó claro en la capacitación cómo hacer una orden de compra. Ahí obviamente, digamos, el ejecutivo toma y ve si el requerimiento es tan solo, digamos, saber por dónde, y toma y le envía un video o le hace un video, digamos, de esa función, y si ya requiere un requerimiento un poquito más profundo, ya se agenda reunión y obviamente soluciona el problema. Estábamos con los proyectos, estábamos viendo la dirección del proyecto. También dentro de este proyecto existe la cotización, que es la que yo envío a mi cliente para que se autorice, y también están todos los documentos asociados a este proyecto, desde el punto de vista plano, desde el punto de vista imágenes, es decir, toda la información va a quedar siempre respaldada acá, y tú vas a poder separarlo, cada uno de ustedes, por carpeta. Es un Google Drive, digamos, pero la información va a estar toda en un solo lugar. Desde los contratos que se firmaron, en definitiva, digamos, toda la información que comprende este proyecto. Pasamos por el tema de las remisiones, que ahí expliqué un poquito en qué es lo que consistían. Todo el tema, digamos, la solicitud de información es básicamente igual a remisiones, pero tiene un formato distinto. Libro de obras o bitácora digital, yo aquí voy haciendo toda la actividad, y aquí viene de nuevo la trazabilidad, digamos, de cuáles son los costos que estoy teniendo y el punto de vista de cómo estoy gastando. Es una perspectiva un poco diferente. Tenemos los costos comprometidos, cómo se diferencia la mano de obra de los contratistas, y obviamente las facturas que tengo por emitir al cliente. Ahora, también hay una sección un poquito más detallada y más dentro de Project Pro, que hay diferentes tipos de informes que me van entregando información ya obviamente detallada y que yo puedo exportar a Excel, etc. Es decir, seguimos creyendo que Excel es una buena herramienta, pero ya desde el punto de vista de descargar un informe y no estar pidiéndole a alguno de los muchachos que a fin de mes o cada semana nos haga un informe y empieza a sumar las facturas, etc. Es decir, tratamos de liberar en toda perspectiva de esa función. Entonces, toda esta información que van a encontrar dentro, así como también, digamos, toda la documentación, imágenes, aquí hacemos especial hincapié en el resguardo de la información y obviamente, digamos, de poder tener todo en un solo lugar. Entonces, aquí estamos mirando la perspectiva individual de un proyecto, pero hay que entender de que dentro de la función de un proyecto, por lo general, se conjugan más. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a tener múltiples proyectos. Y estos múltiples proyectos yo tengo que buscar la forma de cómo poder conjugarlos de acuerdo al perfil administrativo que tenga. Es decir, alguien, por ejemplo, de administración y finanzas, seguramente le va a tocar ver o recibir información de más de un proyecto. ¿Y en dónde está la función de él? Es aquí. Es decir, aquí en factura de proveedores se conjugan los diferentes proyectos y también, efectivamente, diferentes montos y el estatus de cada uno de ellos. Es decir, aquella persona que le toca la función de pagar o de revisar, etcétera, se va a encontrar acá. Y dentro de esto, él va a poder revisar, obviamente, digamos, a qué proveedor o contratista yo debo pagar, cuál fue el número de la orden de compra que se generó, cuál es el total de esa factura, cuál es el saldo. Y aquí, si se fijan a la izquierda, yo voy mirando cuál es el estatus de quién aprobó esa factura, bajo quién está de revisión, y yo también puedo enviar esta factura o este pago para que otra persona lo revise y, en definitiva, digamos, no sea yo quien el responsable de esto. Y obviamente cuando yo procedo a enviar eso, queda, obviamente, digamos, con esta simbología de aprobar o rechazar, o puedo revisar en detalle a qué corresponde este pago y cuáles son los archivos, ya sean de comprobantes de pago, facturas, toda la información que yo tenga cargada dentro de esto. Y nuevamente, el historial, que para nosotros es tremendamente valioso, entender quién la generó, quién la registró y obviamente quién la pagó. Entonces, toda esta información que nosotros vemos aquí resume lo que está pasando en todos los proyectos desde esta perspectiva. Como también nos interesa, digamos, ver el punto de vista de compra y recepción de materiales, aquí es exactamente lo mismo. Aquí se resumen todas las órdenes de compra que están en proceso y también se resumen, obviamente, aquellas que se están cotizando. Y si se fija, hacemos diferencia entre mi perfil, que hay aquí, y también, digamos, lo que está ocurriendo en toda la compañía. Y si se fijan, aquí nosotros tenemos diferentes formas de cómo interpretar si ha llegado o no el material. Si se fijan, aquí hay un tablerito. Es decir, si este material ya llegó a la obra, este tablerito desaparece. Es decir, aquí está recibiendo 100%. Si yo registro materiales, pero no llegaron todos, el sistema me lo muestra en naranjo diciendo, oye,
ojo que llegaron materiales, pero faltan. Y en azul quiere decir que no ha llegado nadie. Es decir, nuevamente ingresamos y con un barrido rápido a la vista puedo saber qué es lo que está pasando con respecto a todos estos materiales y llegada a obra. Y la factura que más le interesa al gestor del proyecto, que es la del cobro. Aquí lo mismo, aquí están todas las facturas que están desde los proyectos hacia los clientes y obviamente el estado en que se encuentra cada una de ellas. Es decir, los estados de pago ustedes los generan dentro del proyecto y pueden ver el resumen de cada factura que yo emití a mi cliente. El estatus, las actividades que estamos cobrando y obviamente el valor total. Por lo tanto, toda la información nuevamente sale desde acá y la emisión hacia el cliente del cobro también se envía desde el sistema. Por lo tanto, también queda registro de eso. Adeis, adelante. Sí, me surgió una duda porque hemos hablado de proyectos de construcción, pero también dijiste de que se aplicaba, por ejemplo, a la organización de un evento. Supongamos, esto aplicaría también, por lo menos a un proyecto de ingeniería, donde aún no voy a generar unos gastos, sí genero unos gastos de repente por contrataciones de honorarios profesionales, pero no es para hacerle como el seguimiento de todas las fases que va a llevar este proyecto. O sea, también aplica. Para todo aplica. Mira, por ejemplo, hagamos el ejercicio, no sé si hay alguien por ahí que se quiera casar, para que veamos al tiro el presupuesto de una boda. Identifico, en este caso, el cliente, vamos a hacer un precio, vamos a guardar. Perfecto. Supongamos que hay que arrendar, qué sé yo, la habilitación o el espacio del arriendo. Ya, ahí hay una primera actividad que tenemos que nosotros agregar. ¿Qué presupuesto podríamos destinar? No sé, supongamos que son $5.000 y vamos, efectivamente, ya guardando los cambios. Y ya tengo mi primera actividad. La segunda puede ser, efectivamente, la decoración. Como no tengo análisis de precios guardado, yo también, digamos, puedo, obviamente, llamar, si lo tuviese aquí, utilizaría el servicio unitario. Ya, y de esto establezcamos un presupuesto que sean otros $10.000. Vamos a añadir una nueva actividad que puede ser banquetería. Y aquí consideramos unos $5.000. Vamos a buscar otro que es, no sé, la música. No nos vamos a complicar mucho con el presupuesto. Y ya tenemos aquí una estructura de presupuesto. Por lo tanto, en definitiva, digamos, todas estas actividades que nosotros nombramos ya la podríamos pasar a crear una cotización o a establecer ya como un presupuesto, a no ser que queramos establecer más detalles. ¿Sabes qué? Me gustaría ir más al fondo de esto y, por ejemplo, vamos a establecer una unidad de medida. Es decir, aquí yo lo podría definir como porcentaje de esa actividad o la decoración, por ejemplo, la podría establecer como unidad, es decir, la podría hacer por metro cuadrado. Y aquí tenemos que hay que decorar 1.000 metros cuadrados. De esa forma ustedes van nutriendo de información el sistema y obviamente aquí estoy preparando un presupuesto. Vamos a guardar los cambios y voy a crear mi primer presupuesto. Y este presupuesto yo lo puedo, efectivamente, digamos, ya. Y aquí ya tengo mi primer presupuesto creado, voy a ocupar la información y aquí se la voy a poder enviar al cliente que me va a autorizar. Establezco los márgenes que yo quiero ganar. Y si se fijan, yo de aquí del sistema puedo enviar para firma este presupuesto. Y aquí está la cotización de las actividades. Y desde aquí se la puedo enviar directo a mi cliente y mi cliente va a tener claridad de estas actividades y el presupuesto en qué consistió. Si quisiera mostrar más detalle, yo podría mostrar incluso las cantidades de productos que voy a ocupar en cada una de las actividades. Y aquí procedo a enviar vía email al correo electrónico de nuestro cliente y ahí va a llegar esa información. Ahora, cuando el cliente, obviamente, digamos, aprobó esto, la verdad que lo voy a hacer yo aquí, pero esto cambia de color cuando el cliente lo aprueba. Y yo aquí ya tengo mi primer espacio de trabajo para comenzar a cargar los costos de cada una de las actividades. Y si obviamente no tuviese a cargar los costos y también hacer seguimiento de la actividad de las tareas, cargar fotografías, ver los costos que tengo asociados, es decir, aquí tengo el presupuesto que tengo que gastar y aquí ya puedo definir
qué materiales voy a comprar. Es decir, si yo no tengo definido ningún material, a medida que voy comprando, voy cargando los productos y obviamente esto se va a ir llenando con colores hasta llegar al presupuesto. Es decir, podría iniciar un presupuesto sin costos asociados. Sí responde, pero por ejemplo, yo también me refería a la parte de, por ejemplo, no creo que hay, no sé si me vas a recomendar más lo que es el project, pero vamos a hacerla. En el caso de, como te decían, por ejemplo, yo ahorita estoy desarrollando una ingeniería donde más que todo es la asignación de actividades y donde las actividades tienen que tener como un tiempo estimado para poder lograr cumplir los tiempos, pues. Sí. Entonces, aquí obviamente pues vamos más en relación a descargar unos costos relacionados a cada actividad. Yo quiero ver es el seguimiento y la asignación, como veo que tengo tal persona es responsable de esta actividad, tiene tanto tiempo, la fecha límite es tanto tiempo y hacerle seguimiento. No sé si eso aplica, pues. Sí, de hecho, si tú te fijas aquí, para poder cambiar el perfil y ver la información que tú me pides, yo aquí voy de costos, lo cambio a ver fecha y progreso, y aquí obviamente puedo establecer las fechas que se va a desarrollar esta actividad, y obviamente, digamos, añadir el progreso, como también puedo añadir algún responsable y indicar aquí, por ejemplo, yo voy a indicar a Bárbara, que es responsable de la actividad. Inmediatamente esto quedó guardado y quedó asignado a ese responsable esa actividad. Y obviamente yo podría agregarle, incluso asignarle tareas dentro de la misma actividad y van a quedar registradas esas tareas y obviamente, digamos, podría haberle asignado fecha límite también a esa tarea en particular y aquí tener claridad, digamos, de poder asignar aún más en detalle el recurso. Es decir, yo podría ir haciendo seguimiento y asignando responsables y fechas límites también como el avance. Y, por ejemplo, hoy día yo vi que avanzaba un 10% y guardo la información. Y si tuviese alguna fotografía, también la podría cargar desde aquí o desde el dispositivo móvil. Cuando generas esa actividad, eso se genera como una orden de trabajo. No, porque yo aquí estoy asignándole una tarea dentro de la organización. Cuando una orden de trabajo es cuando yo voy a subcontratar, cuando voy a comprar algo, a diferencia de esta asignación de tareas que es dentro del equipo interno. Ah, ok, chévere, está bien. Genial. Ender, ¿tenía pregunta por ahí? Sí, buenas tardes a todos. Mi pregunta va dirigida más que todo a la parte administrativa. ¿Se puede desde Project Pro realizar las nóminas de pago para todo el personal que trabaja, tanto el personal de campo como el personal administrativo, técnico, con sus respectivas cantidad de horas extras trabajadas, bien sea diurnas o nocturnas? Sí, de hecho, aquí hay que diferenciar dos cosas. Y qué bueno que tocaste ese tema porque también ya. Project Pro no es un sistema contable y no es un sistema de recursos humanos. Ahora, lo que sí, efectivamente, digamos, como tiene la aplicación móvil, permite llevar el control del recurso humano y decir, yo con mi teléfono digo, ok, llegué hoy día a las 8 de la mañana, hago check-in, me voy a las 6 de la tarde, perfecto, y yo, como tengo los perfiles de estas personas dentro del sistema y tengo asignado un costo asociado a ellos, yo puedo determinar, efectivamente, digamos, cuánto es lo que yo debo pagar, obviamente, digamos, a fin de mes, y ese pago ya se traduce a la confección de una liquidación de sueldo, en definitiva, digamos, o una rendición en ese sentido. Eso sí lo permite y obviamente, digamos, y eso se configura acá en el perfilamiento de cada uno de las personas que participan acá. Yo aquí, por ejemplo, asigno el nombre del operario o el operador, cuál es el valor por hora, si hay un beneficio que se lleva adicional por esa hora, si hay impuestos asociados, si hay tasas de seguro, tasas sindicales, y eso me da un valor del costo neto de lo que significa ese trabajador por hora o por día. Ok. Y luego de eso tú asignas la cantidad de horas en cada actividad en terreno. Como también ahí hay una diferencia, hay una muy importante diferencia. Hay dos formas de cómo verlo. Y aquí en general en la dirección del proyecto es clave. Uno, dejo rienda suelta y el trabajador o el colaborador me dice cuánto gastó en horas, o yo le asigno una cantidad de horas y le digo, para esta actividad tú vas a consumir 10 horas. Entonces, y ahí hace una tremenda diferencia porque
en el primer escenario, quien tiene el control, obviamente, digamos, es el colaborador que está dando rienda suelta a la cantidad de horas que aparezca. Y en el segundo escenario, tú estás colocando límite y decir, oye, más de 10 horas no te gastas en esto. Y te aseguro que si le dieras 5 horas, lo va a hacer igual. Pero en definitiva, digamos, en 5 horas lo va a hacer más apurado y en las 10 horas va a ser la misma cantidad, fíjate, pero más relajado. Entonces, tú puedes presupuestar la cantidad de horas o tiempo asignado a esa función, como también, efectivamente, digamos, puedes solamente ir midiendo lo que va ocurriendo. Ok. Yo lo decía más que todo era para hacer los pagos de nómina semanales que se acostumbran en obra a pagar semanalmente a los trabajadores. Sí. Es decir, yo llego los días viernes a pagarle a cada trabajador. ¿Okay? Exactamente. Pero necesito tener mi nómina para saber que a Ender Ramírez le corresponde, qué sé yo, $50 el pago semanal de trabajo de esa semana. Exactamente. Esa información te la va a entregar, obviamente, digamos, Project Pro. Lo que no te va a entregar, en definitiva, es el comprobante de pago, decir, oye, fírmame aquí para pasarte el dinero. Yo tengo una duda con respecto a si existe un límite en la cantidad de personas que tienen acceso a la aplicación y también a toda esta parte de cargar información, o sea, en cuanto a, por ejemplo, los que están gerenciando la obra y también límite en cuanto a la cantidad de personas como obreros o que van a estar cargando sus avances a la obra. Ya, mira, esa pregunta tiene dos etapas en la respuesta. Primero, la cantidad de administrador. Tú aquí, cuando cargas un perfil a un usuario, tú seleccionas el tipo de usuario. Es decir, quiero que tenga acceso como administrador a ver toda la información o solamente le voy a dar acceso al móvil. Y dentro de esa diferenciación, el móvil tiene dos diferencias. Él es supervisor de obra, es decir, va a controlar a otras personas o solamente, efectivamente, se va a controlar él mismo. Entonces, está en esa combinación. Ahora, también tú puedes restringir el acceso a ciertos proyectos como, por ejemplo, quieres que una persona no vea el resto del proyecto, que vea solo su proyecto, también se puede configurar. Claro, y ella también se refería al número de usuarios del programa. ¿Cuántos pueden...? No, para nosotros, en fin, el número de usuarios es ilimitado, pero te van a encontrar con la siguiente diferenciación. A ver, sería ideal que todos los participantes del proyecto, ya sea mano de obra calificada o no calificada, ocuparan la plataforma y que cada uno marcara su hora de entrada y su hora de salida. Eso sería el mundo ideal, pero no va a ocurrir así por un tema, digamos, que va a ser lo análogo a la principal barrera. Y ahí que el perfil más ocupado es del supervisor de obra, quien controla su tiempo y controla lo demás y marca el check-in y marca el check-out. Ahora, hay empresas que han hecho el cruce de información. ¿A qué me refiero con esto? Contratan un sistema de control de asistencia que en definitiva, digamos, te toma el dedo o que sea, digamos, biométrico, y eso lo cruzan con la cantidad de horas asignadas al proyecto. ¿Por qué? Porque el supervisor de obra puede decir, ya, ok, este carpintero lo voy a ocupar 2 horas en el proyecto 1 o en la actividad 1, otras 2 horas en la actividad 2, y así hasta completar el día, y eso lo cruzan con la asistencia que realmente ocurrió ese día en la obra. Y hay muchas veces se han encontrado de que, oye, este personaje no vino a trabajar, de acuerdo al registro biométrico, pero tiene horas cargadas por el supervisor. Entonces, ahí vas cruzando también, digamos, esa información porque en la realidad ocurre de todo. Y sí, así como, fíjate, digamos, ¿por qué? Porque no te preocupes y después nos vamos 50 y 50. Lamentablemente que estemos hablando de ese tema, pero es una realidad. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber si, por ejemplo, si una empresa compra el software, ¿verdad? La suscripción, porque veo que es una suscripción mensual. Sí. Y en algún momento esa empresa, digamos, entra en una inactividad y no puede pagar más. ¿Cómo se hace con toda esa información que se ha cargado, los proyectos que se han ejecutado dentro del software? Toda esa información, si en algún momento yo quiero reiniciar mis actividades o quiero ver alguna información de algún proyecto pasado, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Tengo que volver a pagar o puedo revisar la base de datos de alguna manera? Porque como veo que es en la nube. Sí, mira, lo que nos ha pasado, efectivamente esa situación nos ha pasado con clientes y la verdad es que vuelvo a insistir, detrás del sistema hay una parte humana y hemos tenido clientes que le hemos tenido ante esa situación, le hemos dado, la verdad que 1 o 2 meses de gratuidad. Oye, sigue ocupando el sistema, a nosotros nos interesa que te puedas levantar y obviamente, digamos, poder apoyarlo en ese sentido. El mundo de los proyectos de la construcción tiene altos y bajos y así un proyecto hoy día que puede estar ganando millones, el día siguiente puede estar perdiendo millones.
Y aquí hay una filosofía que también, digamos, que bueno que lo tocaste, porque hay una filosofía es, oye, yo cuando crezca y tenga capital voy a contratar un sistema o contrato un sistema para poder crecer y tener capital. Entonces, ahí es donde está la gran diferenciación, porque, y es donde se hace la diferencia, porque si yo espero, digamos, tener el capital para contratar un sistema, probablemente no ocurra. Pero si busco la forma de tener un sistema y poder ordenarme y crecer, eso sí es más lógico. Entonces, y lamentablemente nosotros trabajamos, nuestra cultura trabaja al revés. No, si cuando mejore, etcétera. Oye, no puedo contratar Project Pro porque no tengo tiempo. Perfecto. ¿Y cuánto llevan en su negocio, en su empresa? No, llevamos como 7 años. Es decir, en 7 años su empresa no le da ni los recursos para contratar el sistema, ni el tiempo para estar tranquilo viendo cómo optimizar su negocio. Eso es mucho más garrafal y muestra la radiografía de que debería ser al revés. O sea, si yo tengo ya un proyecto pendiente a un negocio con tiempo, quiere decir que a esa altura yo ya no debería tener problemas de capital, no debería tener problemas de tiempo, debería tener una estructura andando, funcionando, etcétera. Y es ahí donde está la diferencia, es decir, el huevo o la gallina. Yo tengo una duda con respecto a las capacitaciones que habían mencionado. ¿Cuál sería el costo o cómo funciona? Mira, ahí entramos a la parte ya comercial. La verdad que estos planes tienen 3 horas de capacitación, 4 y 5 horas. Esto también depende un poquito también del tamaño de la compañía. Es decir, aquellas compañías que son más pequeñas, la verdad que es mucho más fácil hacer el onboarding porque son pocos datos, o 1 o 2 personas, etcétera. Pero aquellas compañías que son de 10, 15 personas ya cuesta un poquito más, obviamente, porque es más volumen de poder perfilar y capacitar a cada uno de ellos. Ahora, todo este proceso de onboarding es sin costo hasta ese nivel de horas y luego de ahí en adelante hay un costo, digamos, que se puede también, digamos, manejar. Okay. Adicionalmente también veo que hay como una versión de prueba de algunos días, como para... Sí, también puedes probar, digamos, la versión de prueba que tenemos para poder conocer la interfaz y ver lo que ustedes vieron. Sí, y interactuar un poco con el programa. Sí, la verdad que ahí siempre es recomendable irse, más que por la gratuidad, irse un poquito, digamos, también tratar de contactar a un asesor, porque igual te van a dar la inducción gratuita. Esta misma conversación que nosotros tuvimos, mostrar el sistema, va a ser gratuita, a diferencia de entrar sin saber dónde hay cada cosa y lo más probable que te frustres en esa primera instancia. A pesar de lo dinámico y amigable que es el sistema. Sí. Nelson, adelante. No te escuchamos, Nelson. Yo creo que quedó levantada. Creo que quedó levantada. Quedó levantado de la sí, intervención anterior. Perdón. Sí. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Genial. Bueno, de igual forma, a ver, aquí aprovecho para pasar a aviso de utilidad pública. La verdad que hoy día nuestras ganas de seguir creciendo siguen en ese norte. La verdad que hoy día si alguien quisiera conocer más de Project Pro y poder actuar como representante nuestro allá, la verdad que las puertas están abiertas. En el sentido necesitamos gente que quiera conocer del sistema y obviamente poder trabajar con nosotros. Y si no, en el caso de poder obviamente certificarse y por qué no postular a empresas a nivel internacional en la parte laboral. Así que están esas 2 alternativas de cómo poder seguir vinculados a Project Pro. Y la verdad que hoy día estamos buscando fuerza de venta con profesionales que conozcan el sistema, que entiendan de proyecto y obviamente puedan exponer el producto tanto mejor de lo que acaba de mostrar. Ok, muchas gracias. Y cuando tengas lo de la formación, que es el proyecto que ustedes tienen, pues espero seguir en contacto. Obviamente nos informan. Sí, no hay ningún inconveniente. Ya quedamos con los correos ahí entrelazados y obviamente podemos enviar los links de la academia y obviamente los beneficios que van teniendo. Sí, igual los estudiantes tienen el enlace, yo les envié a ellos la página, también la cuenta de Instagram. Y bueno, de hecho, en cuanto a mi experiencia personal, los contacté a través de la página y el mismo día me respondieron y comenzamos con
con el diálogo para lograr a la clase que llegamos el día de hoy. Entonces, por ejemplo, de nuestra parte, del parte de la universidad, estamos profundamente agradecidos por esta experiencia, por la oportunidad de conocer el software. Yo sé que tal vez quedaron con más dudas que respuestas, porque una cosa es verlo, otra cosa es cuando ya uno comienza a trabajar con el programa. Así se puede ver tal vez algo complicado o macro, la resolución del problema, pero realmente a medida que uno comienza a trabajar va fluyendo en la dinámica del trabajo, ¿no? Entonces, pues de parte de nosotros, muchas gracias por la presentación tan clara y detallada en cada uno de las pestañas del programa. Y también por hablar de su experiencia también, ¿no? Mira, toda la experiencia muchas veces, digamos, es más valiosa la mala experiencia que la buena, porque de ahí es donde se aprende. La verdad que obviamente, digamos, el compromiso nuestro va un poquito más allá de tan solo vender un producto. La verdad que nos interesa apoyar el crecimiento, y hoy día vemos esta herramienta de Project Pro de poder hacerlo. Así que tenemos algunos vínculos especiales con universidades que por ahí te lo puedo comentar. Ya estamos trabajando con algunas universidades de Chile, digamos, para poder ir fomentando este producto con algunos beneficios bastante considerables. Así que, y por ahí la invitación queda abierta a todos, a quien quiera, digamos, ser en una cara visible nuestra allá, bienvenido, y obviamente, digamos, ahí están los correos para que podamos continuar trabajando en conjunto. Así que, cualquier cosa que necesiten, seguimos ahí adelante. Claro que sí, agradecida Pablo, y un gusto también de conocerlo, y a todos los muchachos que participaron y por estar atentos a la presentación, y bueno, la idea es siempre que seguir creciendo, formando, y bueno, las puertas están abiertas. Genial, que tengan una buena tarde, saludos a todos. Igualmente, gracias.